Vamos a estudiar ahora cuatro tipos de vibración, cuatro tipos de movimiento que puede presentar un sistema de un grado de libertad. Muy simples. Tenemos la vibración libre sin amortiguamiento, la vibración libre pero con amortiguamiento, la vibración armónica sin amortiguamiento y vibración armónica con amortiguamiento. La vibración libre implica que no existe una fuerza externa, que no existe excitación, sino que hubo unas condiciones iniciales que propiciaron esa vibración libre y que posteriormente la estructura, debido a sus propiedades dinámicas, permanece en este movimiento. Entonces la vibración libre implica que no hay fuerza externa. Sin embargo, la vibración armónica también se conoce como vibración forzada. Ajá. ¿Por qué? Porque existe una fuerza externa constante, periódica, que, que influye en el comportamiento, en el movimiento del sistema estructural. Entonces es importante, vamos a ver, vibración libre sin amortiguamiento, vibración libre con amortiguamiento, vibración armónica sin amortiguamiento y vibración armónica con amortiguamiento. La primera sería la vibración libre sin amortiguamiento. Y bueno, aquí repasando la ecuación del movimiento que rige este tipo de sistemas, podemos ver que si no tenemos amortiguamiento, pues eliminamos este término y puesto que es vibración libre, tampoco tenemos una fuerza externa. Entonces la ecuación diferencial que habría que resolver, que se puede resolver por ejemplo por variables separables, sería esta. Y su solución, una vez que uno la resuelve por variables separables, propone condiciones iniciales y obtiene pues los coeficientes. Su solución es esta, que tenemos el desplazamiento total o el desplazamiento en cierto tiempo es igual al desplazamiento inicial multiplicado por el coseno de la frecuencia natural en el tiempo, por el tiempo en el que yo esté estudiando el sistema, más la velocidad inicial entre la frecuencia por el seno de la frecuencia en el tiempo, por el tiempo en el que yo lo esté estudiando. Este sería más o menos el modelito del sistema de un grado de libertad sujeto a una condición inicial y luego libero y permito que vibre libremente. Aquí tenemos el comportamiento. Entonces tenemos que se aplicó unas condiciones iniciales que son un desplazamiento inicial y una velocidad inicial. Una velocidad inicial. Es por eso que tiene una pendiente. Si yo nada más hubiera aplicado un desplazamiento, aquí empezaría a caer mi curva. Sin embargo, como le apliqué una velocidad, se tiene esta pendiente. Entonces, por ejemplo, podemos ver mi sistema en el punto A, que se encuentra en reposo. Mi sistema en el punto B, que se ha desplazado hasta el máximo desplazamiento positivo. Luego en el punto C ha regresado al reposo. Y en el punto D nuevamente alcanza su máximo desplazamiento, pero negativo. Y en el punto E finalmente vuelve al reposo. Podemos ver que cuando estamos en vibración libre sin amortiguamiento, no hay nada que detenga la vibración de mi estructura. Y seguirá vibrando indefinidamente. Esto pues es un caso ideal porque no existe en la realidad. Aquí podemos ver, por ejemplo, la definición del periodo natural, que es la duración de un ciclo de vibración. Desde que comienza, va y viene y termina nuevamente en el reposo.
Esa sería la definición del periodo natural, que es igual a 2pi entre la frecuencia natural, que tiene que ver, que recordemos que la frecuencia natural es la raíz de k entre m. La amplitud máxima o la amplitud de la vibración natural está en función tanto del desplazamiento inicial como de la velocidad y de la frecuencia. Y se calcula, pues, es una suma vectorial. Ahora bien, si yo quisiera graficar no solamente el desplazamiento, sino la velocidad de mi estructura, de mi sistema, la velocidad con que esta masa se mueve, yo lo que tendría que hacer es derivar precisamente el desplazamiento, porque la velocidad es la derivada del desplazamiento. Entonces, si yo derivo el desplazamiento, obtengo la velocidad. Y si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Entonces, aquí, esta es la siguiente tarea. Sería derivar esto para obtener la ecuación de la velocidad y de la aceleración. Sí, aquí nuevamente voy a explicar. Aquí recordemos que la variable es el tiempo y que el desplazamiento inicial es una constante, así como la velocidad inicial y así como la frecuencia. Si yo quiero conocer, por ejemplo, el desplazamiento en un segundo, pues yo sustituyo aquí en este tiempo un segundo. Pero si yo la quiero conocer en 3 segundos, yo sustituyo entre 3 segundos. Entonces, bueno, esa sería la tarea. Que sería obtener, derivando esta ecuación, la ecuación de la velocidad y de la aceleración. Y vamos a ver este ejemplito aquí en el Excel. Tenemos un sistema y tenemos nuevamente la ecuación del desplazamiento. Entonces tenemos aquí un vector de tiempo que yo lo puedo ir cambiando, lo puedo ir modificando. Este lo voy a poner en azul porque son datos de entrada que yo puedo ir cambiando. Sin embargo, lo que tengo aquí en estas celdas está programada esta ecuación. Tenemos, por ejemplo, la frecuencia natural que yo también puedo ir cambiando, 0.35, 0.5, por ejemplo. A ver, 1, etcétera. Puedo ir cambiando las frecuencias. Puedo cambiar las condiciones iniciales de desplazamiento. Por ejemplo, si yo en lugar de tener 5 centímetros le pongo, por ejemplo, vamos a ponerle 10 centímetros. Cambia en las gráficas y también tengo la velocidad inicial, por ejemplo, 5 aquí. Entonces aquí tengo las 3 constantes o los 3 datos que requiero en esta ecuación y aquí tengo los diferentes tiempos. Ahora bien, en esta gráfica, en esta línea tengo la velocidad, la desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Aquí lo que yo tengo aquí es la derivada de esta, y aquí lo que tengo programada es la derivada de la velocidad. Esas que ustedes ya hicieron en su libreta, etcétera. Entonces aquí yo tengo graficada lo que es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Y podemos observar, por ejemplo, que cuando yo no le
no impongo una velocidad inicial, el momento en el que mi desplazamiento es cero, tengo una velocidad máxima en el mismo momento. Ajá. Y tengo una aceleración cero también, mínima. En cambio, cuando el desplazamiento es máximo, mi velocidad es cero y mi aceleración vuelve a ser máxima. Esta característica cambia si yo le pongo una velocidad inicial. Aquí ya no se respeta esa situación. Y por ejemplo, aquí tenemos una estructura que tiene un periodo de 12 segundos, Ahorita vamos a ver qué tipo de estructuras pueden tener este tipo de periodo. Ajá. Sin embargo, generalmente una estructura común pues tiene alrededor, por ejemplo, 1.3 segundos. Ajá. 1.3 segundos, pero aquí vamos a reducir un poquito el intervalo de tiempo para que aquí lo que está pasando. ¿Por qué se ve así la gráfica? Pues porque el intervalo de tiempo no es adecuado. Ajá. Necesito ponerle un intervalo de tiempo menor. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, 2 segundos. Entonces aquí estamos viendo el comportamiento en los primeros 2 segundos de vibración libre de esta estructura, que tiene un periodo de 1.3 segundos, tiene una frecuencia que, recordemos, está relacionada con su masa y con su rigidez de 5 radianes por segundo, y serían 5 segundos. Tiene un desplazamiento inicial de 10 centímetros, por ejemplo, y una velocidad de 2 centímetros por segundo. Ajá. La siguiente tarea sería reproducir esta hoja en Excel. O sea, ¿qué es lo que ustedes me mandarían? Me mandarían esta hoja prácticamente. ¿Con qué? Pues prácticamente como está, con un vector de tiempo, un vector de desplazamientos, de velocidades y de aceleraciones, y sus respectivas gráficas. Ajá. Una vez pues que tengan ya las ecuaciones de velocidad y aceleración, y en el que se les pueda colocar como datos iniciales pues la frecuencia, el desplazamiento inicial y la aceleración inicial. Esa sería la siguiente tarea. A ver, por ejemplo, entonces aquí vamos a ver algunas estructuras. Por ejemplo, un puente, el Golden Gate, que está en San Francisco, California, tiene periodos muy largos, puesto que su claro es cerca de 1 kilómetro y 200, 1.2 kilómetros. Tiene un periodo transversal de 1.8 segundos. Ajá. 18 segundos. Tarda 18 segundos en completar un ciclo lateral. Ahora, por ejemplo, verticalmente tarda 10, casi 11 segundos en completar un ciclo vertical. Y longitudinalmente tarda 3.8 segundos. Ajá. Entonces existen estructuras muy grandes que tienen periodos de vibrar extremadamente largos. Ahora, por ejemplo, este edificio también en California, tiene 26 pisos, y podemos ver pues que tiene este sistema de contravientos que le dan la rigidez, que le dan su rigidez, y tiene periodos de 2.21 segundos, por ejemplo. En el sentido corto, y en el sentido largo tiene periodos de 1.67 segundos. Vamos ahora a estudiar la vibración libre, pero ya con amortiguamiento.
La vibración libre con amortiguamiento. Ajá. Nuevamente tenemos nuestra ecuación general del movimiento. Como es libre, pues no está sujeta a ninguna carga externa constante o en función del tiempo. Y ya tenemos el término del amortiguamiento aquí. Aquí sí está considerado el término del amortiguamiento. Muy bien. Aquí antes de resolver la ecuación, o posteriormente también, pero generalmente antes de resolver la ecuación se manipula para obtener un parámetro que nos permita controlar el amortiguamiento del sistema en función de su amortiguamiento crítico. ¿Qué es lo que se hace? Se divide toda la ecuación entre la masa. Es por eso que ya la aceleración aparece solita. Y luego se utilizan estas relaciones. Ajá. Bueno, sabemos que la frecuencia natural es la raíz de la rigidez entre la masa. Entonces es por eso que aquí, al despejar de aquí la rigidez, pues puedo colocarlo como la frecuencia al cuadrado, ya que había dividido entre la masa. Y también se tiene sustituyo el coeficiente de amortiguamiento por este factor de amortiguamiento, que ahorita les explico qué es, y por dos veces el factor de amortiguamiento y por la frecuencia natural. O sea, aquí lo que estoy haciendo es despejando de aquí la C y sustituyendo aquí. Y luego, como dividí entre la masa, pues desaparece la masa. Eso es lo que se hace. Luego, pues se aplican nuevamente los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales y se obtiene esta solución de la ecuación, que es mi desplazamiento. Muy bien, aquí este parámetro se conoce como factor de amortiguamiento o fracción de amortiguamiento, y lo que hace es considerar el porcentaje de amortiguamiento que tiene mi sistema con respecto al amortiguamiento crítico. Esto que está aquí abajo, 2m por wn, es el valor del amortiguamiento crítico. Ajá. Si mi sistema está en el amortiguamiento crítico es aquel que inhibe la oscilación. Cuando un sistema estructural tiene amortiguamiento crítico, no oscila, simplemente que llega de las condiciones iniciales al reposo directamente. Entonces, este es el amortiguamiento crítico. Las estructuras en general que estudiamos no pertenecen a o no están en este rango de amortiguamiento crítico. Por ejemplo, cuando el amortiguamiento es crítico, este valor es 1. Y las estructuras están en el valor de 0.05, o sea, 5% del amortiguamiento crítico, 10%. Aquellas estructuras que tienen dispositivos especiales para incrementar su amortiguamiento llegan a tener hasta el 30% de amortiguamiento. Pero las estructuras tradicionales de concreto tienen 5% de amortiguamiento, o las estructuras de acero que tienen 2% de amortiguamiento, que es 0.02, este valor 0.02 o 0.05. Este valor de aquí es el amortiguamiento crítico. Entonces, al resolver pues esta ecuación diferencial, tenemos la solución, en el que ya tenemos un término exponencial, que es el que va a ir reduciendo la respuesta de nuestro sistema. Ajá. Y que, como podemos ver, está en función del amortiguamiento y del periodo. Nuevamente tenemos las condiciones iniciales de desplazamiento y tenemos esta frecuencia del sistema amortiguado. ¿Qué es esta frecuencia del sistema amortiguado? Bueno, pues está en función de nuestra frecuencia natural del sistema, pero también del amortiguamiento. Y para las estructuras que nosotros estudiamos en el que el amortiguamiento es muy bajo, prácticamente son iguales, o sea, es muy pequeña la diferencia entre una u otra, pero sin embargo hay que utilizar esta frecuencia amortiguada, se llama. Tenemos pues en el segundo término
tenemos la aceleración, digo, la velocidad inicial, y también aparece el amortiguamiento, la frecuencia natural y la frecuencia amortiguada, que multiplica el seno de la frecuencia por el tiempo. Tenemos entonces aquí el desplazamiento inicial, la velocidad inicial, y tenemos aquí la comparación entre una estructura no amortiguada y una estructura amortiguada. Y podemos ver pues la variación en el periodo de la estructura amortiguada y de la estructura no amortiguada. Y podemos ver cómo la segunda se va reduciendo pues su desplazamiento máximo. Aquí tenemos el desplazamiento máximo que produce la estructura. Igual es una suma vectorial, pero ya implica también el amortiguamiento. Y cómo este desplazamiento va reduciéndose en función de este término. Bueno, el modelo analítico sería el marquito con una masa, un solo grado de libertad, pero ya tiene un amortiguador viscoso. Bueno, aquí nuevamente la tarea sería derivar esto una vez para obtener la ecuación de la velocidad y luego derivar la velocidad para obtener la ecuación de la aceleración. Nuevamente vamos a ver aquí la gráfica, las gráficas. Ya está el ejercicio prácticamente realizado. Bueno, hice este ejercicio que igual que la vez pasada. Aquí está. Tenemos ahora que incrementó, pues ahora yo necesito darle de entrada, por ejemplo, si es una estructura de concreto, le pondría 0.02 aquí, o si es de acero, de acero 0.02, de concreto 0.05, por ejemplo. Le puedo dar el factor de la fracción de amortiguamiento, y mi hoja esta ya calcula la frecuencia amortiguada. Nuevamente tengo el vector de tiempo, y tengo desplazamiento, velocidad y aceleración. Y pues la intención es que yo puedo ir moviendo aquí y puedo ir viendo cómo cambian mis gráficas. Si le meto aceleración, si le meto velocidad inicial, si le cambio el amortiguamiento. Por ejemplo, 0.3 de amortiguamiento, que estas son estructuras por ejemplo, con dispositivos, o una estructura con 0.99 para aquí. 0.99 podemos ver cómo es que ya se inhibe la oscilación. Entonces nuevamente esta sería la siguiente tarea, que es realizar esta hoja de Excel en donde se presenten las gráficas del desplazamiento, de la velocidad y de la aceleración, en la que yo pueda ingresar pues los datos iniciales, como es la frecuencia natural, el desplazamiento y la velocidad inicial, así como el amortiguamiento, la fracción de amortiguamiento crítico que yo desee. Entonces esta sería la siguiente tarea. Vamos a continuar ahora con la vibración armónica sin amortiguamiento y lo que implica. La vibración armónica, en este caso, en nuestra ecuación del movimiento, ya no podemos igualar a cero, porque ahora sí tenemos una función, una excitación externa. Ya tenemos una fuerza externa, una señal de entrada que va a estar afectando nuestro sistema. Muy bien, esta es una señal sinusoidal y bueno, es sin amortiguamiento, por lo tanto el término del amortiguamiento pues
desaparece. Nuevamente se aplican los métodos clásicos para solucionar esta ecuación diferencial y tenemos aquí la solución. Aquí vamos a estudiar primero la fuerza externa, la carga externa, y qué significa, por ejemplo, siempre que tenemos una carga sinusoidal o cíclica, el término que multiplica el seno es la amplitud de la carga. Puede estar, por ejemplo, en kilogramos o en toneladas. Esa es la amplitud de la carga. Y seno dW. Esta W es la frecuencia de la carga. Aquí podemos ver. Este es el periodo de la carga, lo que tarda en dar un ciclo, que está en función de W. Entonces, este término, o esta W, esta frecuencia, es la frecuencia de aplicación de la carga, que no es la frecuencia natural del sistema.